al podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Hermanas, hermanos, los que están conectados con nosotros, y que también compartan para que todos puedan entrar y conectarse y poder así edificarnos juntamente con la palabra de Dios. Y esta noche quiero compartir o enseñarles el hombre, como dice la palabra de Dios, el hombre es cabeza del hogar, pero también el hombre es el líder espiritual, de que el hombre como cabeza del hogar, él es responsable de la vida espiritual del cónyuge y de nuestros hijos. Es el hombre que Dios nos ha puesto en hogar, pero también ser líder espiritual. Entonces, y eso vamos a ver, y para esto vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? En Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28, vamos a leer. Deuteronomio capítulo versículo 26 al versículo 28. Así dice la palabra del Señor. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis. Vamos a orar antes de continuando la enseñanza, de que el Espíritu de Dios nos hable, nos enseñe, para que podamos recibir la palabra viva de Dios. Padre, te damos gracias por este día hermoso, maravilloso que nos has dado. Gracias, Señor, por esta noche que permites. Y gracias, Señor, por este medio, la tecnología que tú has dado, Señor, para que podamos comunicarnos, para que podamos recibir tu enseñanza a través de este medio, Señor, y que mucha gente, muchas personas, creyentes, no creyentes, puedan escuchar esta noche y que podamos aprender tu palabra viva, Señor. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos enseñes, que nos hables. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada hombre, cada mujer, cada hija, cada hijo tuyo que escuche tu palabra. Que la palabra tuya, Señor, sea esa semilla que quede sembrado en cada corazón, Señor. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído 3 textos maravillosos. Dice, nos habla sobre la bendición en nuestro matrimonio,
en nuestro cónyuge y nuestros hijos, la familia. Dios, definitivamente la voluntad es bendecirnos a la familia. Y dice que la bendición es siempre y cuando que oímos, escuchamos la palabra de Dios y obedecemos sus mandamientos. Pero también la maldición está ahí. Dice, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no oímos, no ponemos, escuchamos sus mandamientos, su palabra, entonces, y nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios, se damos espalda a Dios, entonces definitivamente dice la maldición. Entonces, por eso Jesús decía, siempre hay dos, no hay medio. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Estar en el camino angosto o camino ancho. Y solo un solo camino que nos lleva a la eternidad es el camino angosto, cuando Jesús dice, yo soy el camino. Él es el camino. Él es el que nos lleva a la eternidad, la salvación, la vida eterna. Usted preguntará, ¿pero qué tiene que ver esto con la familia en el matrimonio? El esposo, el hombre es cabeza del hogar, él es el líder que tiene que guiar a su familia la bendición. Hay una palabra que está ahí, menciona 3 veces que hemos leído, hoy, hoy, hoy. Es el tiempo presente. Todos los días Dios nos bendice. Todos los días también podemos tener la maldición. Porque hoy dice, si hoy obedecemos su palabra, tenemos la bendición. La familia está bendecida. Los hijos son bendecidos. Nuestro trabajo son bendecidos. Nuestra economía son bendecidos. Hoy. Hoy. Hoy Dios quiere cambiar tu vida. Hoy puedes recibir la vida eterna. Hoy puedes tener la salvación. Hoy quiere transformar, cambiar tu vida y tus hijos. Pero ¿quién es el responsable? El hombre, el cabeza del hogar. Es responsable como líder espiritual. Entonces, si nosotros, el hombre, enseña, lo guía en lo espiritual, el matrimonio estará bendecido, nuestra familia será bendecido. Nuestros hijos serán bendecidos. ¿Por qué? Porque sabrán, desde que nace, conocerán que hay un Dios que nos ama. Y ellos crecen, los hijos crecen en la bendición de Dios. Y que saben, y cuando los papás y mamá lo enseñan, la palabra de Dios, enseñan a amar a Dios y serle fiel a Dios, es servirle a Dios, y así será. Entonces hay una bendición en la familia. Y por eso que dice claramente, y aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición o la maldición. El hombre escoge la bendición, su matrimonio y sus hijos, o estar en la maldición, su matrimonio, y la maldición, los hijos. Si hay problemas, si hay separaciones, si hay divorcios, y los hijos que están mal camino, entonces ¿dónde están? Están en maldición, bajo la maldición. Pero también Dios nos ofrece la bendición. Si el hombre, el cabeza del hogar, enseña la palabra de Dios, los guía a conocer lo que enseña la palabra de Dios, tenga por seguro estará en la bendición, y los hijos también serán bendecidos.
Amén. Entonces, dos cosas, y Dios quiere que el esposo, el líder, tiene que guiar en las cosas espirituales. Visto esto, entonces, vamos a ver lo que Dios nos enseña. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Al 25 dice la palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay una orden. Dice que el hombre es cabeza de la mujer. El hombre es el líder que tiene esa responsabilidad de cuidar, guiar a su cónyuge y a sus hijos. El hombre es responsable. Dios ha puesto una orden, ¿no? El hombre es responsable guiarle en las cosas espirituales. El hombre es el que va a proveer para la familia, para los hijos. El hombre es el que protege a su familia, a sus hijos. El que cuida, el responsable es el hombre. Por eso es que nos ha puesto cabeza de la mujer y compara así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero algo que dice, así que dice: maridos, esposos, ame a sus esposas, así como Cristo nos amó, que se entregó su vida por nosotros. Cuando el esposo cumple este orden, la esposa se va a someterse por sí sola. Cuando el esposo es el líder espiritual y que cumple este rol, su deber de proveer, de cuidar, de proteger y guiarle en la vida espiritual al cónyuge de sus hijos, tanto la esposa y los hijos van a someterse, van a obedecer a la orden establecido por Dios. ¿Se dan cuenta? Es totalmente muy diferente lo que a veces en el mundo lo vemos. Y dice Dios de que el hombre tiene que amar a su esposa. La respuesta de ese amor que ama el esposo, la esposa también lo ama y se va a someterse mutuamente. La sumisión es mutuamente, así físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Va a haber una sumisión los dos. Tanto el esposo y la esposa habrá una sumisión y los hijos también tendrán esa sumisión al padre, a la madre. Pero lamentablemente, hoy en día vemos que los hijos se rebelan, no obedecen. Los hijos no obedecen al mamá y al papá. ¿Por qué? Porque el hombre no ha podido cumplir este rol. Perdió la autoridad. Pierde como cabeza del hogar, no tiene ese liderazgo espiritual, entonces pierde toda la autoridad como padre, como cabeza del hogar.
Y entonces los hijos se rebelan. Y por eso que vemos hoy en día tantos hijos jóvenes en el mundo perdido. Están perdidos en los vicios, están perdidos en el alcohol, están perdidos en las drogas, están perdidos en las delincuencias, etcétera, etcétera. ¿Y quién es el responsable de los hijos? El papá, el hombre de la cabeza. Es el único responsable porque nunca la guió como líder espiritual. ¿Saben cuán importante es enseñar la palabra de Dios a los hijos? Cuán importante es enseñar conforme a lo que está establecido el orden de Dios en cuanto a la familia y los hijos. Entonces, cuando el esposo, el líder espiritual, cumple su responsabilidad, su rol, entonces los hijos van a imitar. Y los hijos van a ser buenos cristianos. Y es que muchos, nosotros el hombre, fallamos. No cumplimos como líder, como cabeza del hogar. Y definitivamente sin conocer a Dios, ¿qué podemos enseñar? Si estamos perdidos nosotros mismos. Y ese es el gran problema hoy en día. Pero no te preocupes, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Que todavía hay tiempo, hay esperanza. Puede transformar y puede cambiar tu cónyuge y tu familia. Por eso dice, hoy dice, yo pongo la bendición. Dice, hoy yo pongo la bendición o la maldición. Quiere decir de que todos los días nos da la oportunidad para acercarnos a Dios y ser bendecidos por Dios. Sí, quizás por mucho tiempo, sin conocer a Dios, has tenido muchos errores y quizás has perdido toda la autoridad, pero si nosotros, Dios me dice hoy si tú me escuchas, si tú me obedeces, si hoy tomas tu decisión, entregar tu vida a Jesús, Dios te promete cambiar tu vida y cambiar a tus hijos, tu familia. Bendecirte, porque dice, si oyeres mi voz, si oyes, escucha mis mandamientos, dice, te voy a bendecir. Pero también dice, si tú no escuchas, no quieres saber de Dios, también dice, hoy dice, estarás en la maldición. Esta noche, tú puedes tomar decisión. Esta noche, recibe tu bendición. Ya mucho tiempo has perdido. Mucho tiempo te has alejado de Dios. Quizás desde que has nacido. Quizás nadie te habló. Quizás nadie te ha predicado el Evangelio de Jesús. Y no conocías a Dios. Y estás destruido tu familia, tu cónyuge, tus hijos. Siempre hay pleitos. Siempre está esa riña. Siempre hay esa amargura. No hay paz en el hogar. ¿Qué necesitas? ¿Hay solución? Sí hay solución, amado amigo, amiga, hermano. Sí hay solución. La solución es Jesucristo. Él te ama y murió en la cruz de Calvario. Él derramó su sangre por ti y por mí. El único que Jesús quiere es que tú te entregues tu vida a Jesús. Entonces Dios bendecirá tu matrimonio y tu familia. Amén. Un texto más. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer. El hombre, el matrimonio, ambos tienen que tener esa disciplina, el orden que Dios ha establecido
Y cuando los dos, tanto el hombre y la mujer, practican la palabra de Dios, Dios va a bendecir de una manera muy especial. Vamos a leer, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acogederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios nos habla al cónyuge, a los dos, dando el hombre y la mujer. Pero el hombre es responsable, como el líder espiritual en el hogar. El responsable es el hombre, en la cabeza del hogar. Pero cuando tanto el hombre y la mujer conocen la palabra de Dios y cada uno cumple su función, su rol, definitivamente va a mostrar estar en la bendición de Dios. La parte de la mujer, como dice, apela a la palabra de Dios, es la conducta de las esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, de que tiene que haber ese amor, ese respeto, la conducta de la esposa. Porque eso es lo que también no hay. Hay mujeres que son muy renegonas, amargadas de la vida, viven, no pueden controlarse su carácter. Sin embargo, la Biblia dice que la conducta de la esposa debe ser casta y respetuosa. Y el versículo 4 dice que lo que el interno del corazón, en el incorruptible ornado de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Cuando una mujer tiene este espíritu de amor, de afable, apacible, como dice, habrá una bendición en la familia. Porque ambos, el hombre como cabeza del hogar cumple su rol, su función, y la mujer también cumple su función. Ese espíritu afable, ese espíritu de paz, de amor, de gozo, y no está con las cosas de quejas, no, sino que es una mujer sumisa en el espíritu. Es una mujer sumisa en ese espíritu de amor, de paz. Cuando la mujer, como madre, trae esa paz con los hijos estarán felices. Los hijos estarán bendecidos. Por eso que no solamente el hombre, sino que cumplimos los dos el matrimonio. Dando el hombre y la mujer, recuerda que es una sola carne, cumplimos los dos una función tan importante para los hijos. ¿Qué pasaría si el solo esposo cumple su función, el esposo no cumple su función? O viceversa, la esposa cumple función, el esposo no cumple función. Y eso es lo que muchas veces pasa. Entonces que los hijos ganan el partido. ¿Por qué?
No, mi mamá es buena, o el papá es malo, o papá es bueno y mamá es mala. Se divide. Hay hijos que prefieren a su padre y otros, hay hijos o hijas que prefieren a su madre. Porque no hay una orden, no hay una sumisión, no hay un liderazgo. El liderazgo como padre, como esposo, tiene que establecer muy claras en cuanto a las disciplinas con los hijos. Y cuando el líder, y cuando los dos se ponen de acuerdo con el cónyuge, con la esposa, y ambos los dos establecen las disciplinas, los hijos se someten. No porque es como una orden, sino es por amor. Porque cuando dice que por la conducta de la esposa, dice por su conducta que muchas personas puedan convertirse para Cristo. Cuando una madre, lleno de amor, de paz, de gozo, ese espíritu afable, apacible, una madre, van a nacer y van a crecer en ese espíritu, los hijos también serán bendecidos. Los hijos van a obedecer, van a honrar y van a amar a su papá, a su mamá, porque lo ven por su conducta. Y los niños siempre aprenden mirando, más que enseñanza en la escritura. Por eso que dice claramente, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, para que puedan ser creer a la palabra de Dios y que sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas de la madre con los hijos. Cuando hay esa conducta, el esposo se convierte. O cuando tiene esta función, liderazgo espiritual, su conducta, la esposa se va a convertir. Y cuando los dos tienen, el esposo cumple su rol, y la esposa también por su conducta, los hijos serán sumisos, los hijos serán también, amarán a Dios también. Amén. Pero también que les definitivamente como líder espiritual tiene que vivir sabiamente. Por eso dice, maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Recuerde que siempre que la esposa es vaso frágil, en sus emociones, en sus sentimientos, en su cuerpo físico también, pero sobre todo emocionalmente es muy frágil la esposa. Entonces cuando el esposo como líder espiritual cumple esta función de amarla, tratarla sabiamente, y sabiamente honrar, como dice, como vaso frágil, habrá una sumisión y habrá bendición con matrimonio y los hijos también serán bendecidos. ¿Amén? Así que estamos estableciendo el líder espiritual siempre guiará a una bendición y la familia estará bendecida. Los hijos serán bendecidos. Pero muchas veces no ocurre así. Ahora, eso no solamente hoy día, también en el tiempo antiguo también ocurrió así. Y vamos a ver algunos ejemplos, y digamos malos ejemplos en cuanto al liderazgo espiritual. Por ejemplo, Elí, vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Mira, recuerda que Dios dijo, hoy dice, pongo la bendición en la maldición. ¿Quién decide la bendición? Pues el líder espiritual, el hombre, el cabeza del hogar. Porque Dios nos ha puesto por cabeza y va a depender todo, realmente
Vamos a llevar a la bendición a los hijos o a la maldición. Dice, vamos a leer 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Wow. Elí, ¿qué era? Un sacerdote espiritual. Elí era un sacerdote, pero como padre, como líder, falló. Cuando dice de que no tenían conocimiento de Jehová, los hijos de Elí eran impíos. ¿Por qué? Si el padre era sacerdote, ¿cómo es posible? Me da la pregunta. Dice que el versículo 17 que hemos leído dice que muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, o sea, de los hijos de Elí. Hacían lo que quieran, eran impíos, mundanos. Aunque su padre era un sacerdote. Entonces, como líder espiritual, como padre, fracasó. A pesar que era sacerdote, pero fracasó. ¿Qué estamos viendo? Malos ejemplos en cuanto como líder espiritual. Que él no predicó a sus hijos, no lo enseñó a amar a Dios. Tampoco llamó la atención, no lo disciplinó cuando era niño. Lo dejó. Sencillamente, quiere decir que no lo enseñaba ni predicaba la palabra de Dios como sacerdote a sus hijos, porque sé que no conocían, dice, no tenían conocimiento de Jehová, o sea, no sabían nada de Dios. Qué triste realidad es eso. Así hoy en día también el hombre, sin conocer a Dios, los hijos también no conocen a Dios. No conocen a Dios, ni saben que hay un Dios. Y no saben lo que dice la Biblia. Y por eso viven en el mundo perdido, en el alcohol, en la droga y en todos los vicios que hay. Porque no conocen a Dios. Es una triste realidad que el mundo vive hoy en día. Pero esta noche tú puedas enseñar, hablar, decir, esto es lo que dice la Biblia. Y decir las cosas a los hijos, mira lo que dice la Biblia. Orar, clamar y hablar la palabra de Dios. Porque de lo contrario va a ser muy triste. Y por eso que fue triste su término del sacerdote Elí. Por eso que Dios escogió a Samuel. Entonces, mira este ejemplo que encontramos, una triste realidad, los hijos de Elí. Imagínense que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y si no conocían a Dios, entonces definitivamente su pecado de ellos era muy grande, de estos jóvenes. Porque es que menospreciaban a Dios. Imagínense. O no puede llegar. Por eso es importante establecer reglas, establecer el orden de Dios. El hombre como cabeza es responsable de establecer lo que hemos leído de Efesios capítulo 5, primera de Pedro 3. Habla de un matrimonio de ambos, de amarse mutuamente y respetarse, una sumisión mutuamente como una sola carne, y poner ese ejemplo, establecer, enseñar, llevar a la bendición y que los hijos sean bendecidos. Entonces estamos viendo esta noche estos malos ejemplos
de líder espiritual. Otro ejemplo, David. Primera de Reyes, capítulo 1. David, tenés que ver David. David fue el rey conforme el corazón de Dios. Dios le dice que David era conforme el corazón de Dios. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a leer. Entonces, Adonías, hijo de Haggit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías, ¿quién era? Hijo de David. Hijo de David, el rey David, su hijo. Mira cómo padre fracasó. Que su propio hijo se rebeló contra su padre y quería quitarlo el reinado. Dice: yo reinaré, dice. Quería reinar a la fuerza. Y que dice de que su padre nunca le había entretenido y todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? O sea que su padre nunca le llamó la atención. David nunca le dijo: ¿por qué estás así? ¿Por qué lo haces? No. No lo disciplinó. Creció solo sin disciplina, sin reglas. No estableció. David era conforme, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. David era un hombre de Dios. Grandes batallas de victoria. Reinó durante 50 años. Gobernó. El rey David. Pero como líder espiritual, como padre, fracasó. Fue un caos con sus hijos. Tanto Amnón y Absalón, sus hijos de David. ¿Qué hizo Amnón? Violó su media hermana, Tamar. ¿Algo dijo David? Tampoco le dijo nada. ¿Y Absalón qué le hizo? Se vengó para matar a Amnón. Y lo hizo. ¿Y qué hizo David? Nada. Mira qué triste realidad. Fracasar como padre, como líder espiritual. ¿Por qué? Porque no estableció los principios en la casa. Es tan importante establecer los principios como padre, como matrimonio, como cónyuge. Para llevar la bendición a los hijos hay que poner esos principios muy claros. Y hay que muchos padres cristianos, pastores, líderes, fallamos, lamentablemente. Pero mira, está viendo la enseñanza. David, el rey David, como padre con los hijos, fue un fracaso total. Como líder, como cabeza del hogar, con los hijos, con la familia, fracasó. Pero como rey, triunfó. Grandes batallas logró. Pero como padre, fracasó. Es también la palabra de Dios.
También otro hombre de Dios, que esto nos puede sorprender, Moisés. Como Moisés fue el hombre más manso de la tierra, como decía la Biblia. Fue un hombre de Dios, fue un profeta de Dios, fue un todo. Tuvieron 2 hijos, pero ninguno de los 2 hijos siguió el ministerio de Moisés. No aparece para nada. Porque tuvieron con Sefora 2 hijos. Y los 2 hijos no aparecen para nada. No siguió el ministerio de Moisés. Mira Moisés. Wow, que conversaba en el monte Sinaí con Dios. Durante 40 días, 40 noches estuve en la presencia de Dios ahí. Y donde 40 años soportó Dios con esa paciencia, con ese carácter maravilloso Moisés. Hombre, paciencia, hermanos. Pero como padre, fue un fracaso también. Porque ninguno de los hijos siguieron el ministerio, no condenaron el ministerio de Moisés. No hay. Entonces, ¿qué? Fueron malos ejemplos como liderazgo espiritual como padre. Pero no solo eso, sino que también tenemos buenos ejemplos en cuanto al liderazgo espiritual. Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24 es un texto muy conocido, versículo 25, versículo 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servéis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Dios. Yo, mi esposa y mis hijos serviremos a Dios. Cuán muy diferente el ejemplo de lo que de David, Moisés. Josué dijo claramente, si ustedes quieren alejarse de servir, bien, tome la decisión. Hasta aquí yo les he ayudado, hasta aquí les he enseñado lo que tienen que hacer, pero yo voy a servir a Dios. Yo con mi esposa y mis hijos vamos a servir a Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que sirvamos. Si Dios nos llama, si Dios nos escogió y nos dio la vida eterna, es para que amemos a Dios y para que sirvamos a Dios, nuestro cónyuge y con nuestros hijos, toda la familia. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere. Entonces va a cumplir esa función el esposo, el líder espiritual. Josué cumplió esta función como líder espiritual. En cambio, ni Elí ni David, Moisés no cumplieron. Pero como liderazgo para el pueblo, lograron grandes victorias. Pero como padre con los hijos, un caos, un fracaso. Pero Josué, muy diferente, dijo, yo y mi familia serviremos a Jehová. Para que haya esa bendición, para que ese ejemplo de liderazgo espiritual, hay algo que
definitivamente tiene que haber una orden o establecer disciplinas. Tiene que haber, y acorde a la ley, bajo la ley fue muy claro. Pero hoy en día muchos a veces no damos la disciplina y no lo enseñamos. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 21, si queremos lograr la bendición, nuestro pueblo y nuestra familia, tiene que haber principios, reglas, disciplina. En el antiguo pacto, la ley, la disciplina era muy dura. Deuteronomio capítulo 21, hacia adelante vamos a leer, dice, Deuteronomio capítulo 21, si alguno tuviera un hijo contumaz, el rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeceré. Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz, el rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Lógicamente es diríamos, un extremo radical. Pero dice primero, si no obedece, o sea, uno disciplina, lo castigado dice, y no lo obedece, entonces la cosa era muy radical. Tienen que matar a pedradas. No. Bueno, hoy día no se aplica eso hoy día, no se aplica bajo ningún punto. Pero sí tiene que haber la disciplina. Tiene que ser el líder espiritual, como cabeza del hogar, como padre, tiene que establecer los principios, las reglas y sobre todo la disciplina, para que los hijos conozcan a Cristo, para que los hijos, la familia, vivan en la bendición. Miren lo que hemos visto. Tuvieron gran éxito, tanto sacerdote Elí como rey David, como Moisés, grandes éxitos. Hicieron hazañas, milagros sobrenaturales. Pero como padre con los hijos, un desastre. Caos. ¿Por qué? Porque se olvidaron estos principios. No los disciplinaron los hijos. La ley decía muy claro, hay que disciplinar. Si su hijo es terco, es rebelde, tiene que disciplinarles. Sí. Por eso que ahora ustedes dirán, bueno, después fue antiguo pacto, la ley. Pero ¿qué dice Dios en Efesios capítulo 6? Es totalmente diferente. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Lo que dice en cuanto a los hijos. El principio es esto. Cambia totalmente. Lo que estaba establecido no es ajeno. La disciplina está aquí también. El principio. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién le dice? A vuestros padres, a vuestras madres,
porque este es justo. Principio. Y nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otro principio. ¿Cuál es el principio? Obedecer a los padres. Obedece a su madre. Esto es justo, es principio. Otro principio, ¿cuál es? Honrar padre y madre. Otro principio. Estos principios, el esposo, el líder espiritual, tiene que establecer en la casa y en el hogar, para que los hijos crezcan y sean bendecidos. Por eso Dios dice, hoy pongo la bendición o la maldición. Pero si los hijos son rebeldes, como dice con Tomás, tercos, rebeldes, no obedecen, entonces estarán en la maldición. Y traerá maldición al hogar. El padre y la madre será un fracaso en cuanto a los hijos. Pero si enseñamos estos principios, entonces nuestro hogar, nuestro matrimonio será bendecido. Nuestra familia, nuestros hijos serán bendecidos, porque Dios dice, hoy dice, yo pongo la bendición. La voluntad de Dios es bendecirte tu matrimonio y bendecirte tus hijos. Y toda tu familia viva en la bendición de Dios. Y si estás en la bendición de Dios, pues es lo maravilloso, esa es la voluntad de Dios. Algo más para terminar, quiero leer, y yo estoy seguro que todos hemos fallado en esto. Creo que este es un primer principio que Dios puso y que todos o mayoría nos olvidamos. Y ojalá esta noche que está escuchando y podamos poner práctica, y los que tienen niños pequeños están a tiempo de practicar gracias a las enseñanzas de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al versículo 9, y terminamos con esta enseñanza. Este es otro principio. Creo que esto es lo que tiene que establecer este principio en todo matrimonio, todas las familias. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy, esta palabra hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde está la enseñanza? En la casa. El principio, el padre, el líder espiritual, pone estos principios. ¿Cuál? ¿Qué cosa tiene que enseñar? Es amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que tiene que enseñar. Desde que nace, tiene que enseñar a los hijos. Dice que enseñarás, hablarás en tu casa, en el camino, a la hora de levantarse, a la hora de acostarse, a la hora que tengas tiempo, dice, enseñar la palabra de Dios. Principios. Tengan por seguro cuanto cumplimos este líder espiritual como padre, enseñando la palabra de Dios desde que nace, nunca se apartarán de Dios. Serán muy bendecidos. Por eso que dice Dios, hoy pongo, dice, bendición o la maldición. Tú escoges, dice, el hombre escoge. El líder de la casa toma la decisión. Vivir en la bendición, su cónyuge, sus hijos, o vivir en la maldición. Esta noche, no sé cómo vivirás. ¿Vivirás en la bendición o la maldición?
Pero tú tienes una oportunidad esta noche de tomar una decisión. Es vivir en la bendición. A partir de hoy día tomas la decisión, vivir en la bendición, y comienzas a poner estos principios, enseñar los principios. Hay esperanza. De repente tus hijos son jóvenes, ya adolescentes jóvenes. Pero hay esperanza en Jesús. Jesús, dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Es Dios que cambia, el Dios el que transforma porque conoce nuestro corazón. El que nos perdona, el que nos da la salvación, la vida eterna, el que hace todo nuestras vidas, es Jesús. Hay esperanza, si no te preocupes. Pero tienes que tomar una decisión. Sí o sí tienes que tomar una decisión para vivir en la bendición. Todos los días, hoy dice, hoy, tú puedes tomar una decisión. Hoy puedes tener la vida eterna. Hoy puedes recibir tu bendición. Hoy. Tú decides. ¿Quieres fracasar como padre, como Elí, como David, como Moisés? O más bien, ¿quieres ser como Josué? Yo en mi casa y con mi familia serviremos a Dios. Y los hijos pueden establecer los principios, honrar a su padre y a su madre, obedecer a su padre y a su madre. Esto es justo delante de Dios. Honrar padre y madre es la promesa de Dios. Entonces, vivir en la bendición. Quiero orar esta noche por ti, pero tú tomas la decisión. Amén. Yo no sé cuál es, como padre, a quién nos habla a nosotros, a los hombres, a los padres, que tenemos que ser como líder espiritual. Toda la responsabilidad de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, cae la responsabilidad a nosotros. Y nos va a pedir cuentas, Dios, es a nosotros. A nosotros, a los papás. A nosotros que somos como cabeza del hogar. De la salvación de nuestros hijos, nos va a pedir cuentas, Dios es a nosotros. No a la esposa, a nosotros. Porque el hombre es líder espiritual. El hombre que Dios ha establecido, que Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar. Pero ese cabeza del hogar tiene la responsabilidad de vivir en la bendición, nuestro cónyuge y nuestros hijos. Entonces Dios, cuando venga Cristo, nos va a pedir cuentas ¿a quién? Es a nosotros. Entonces esta noche, amado hermano, tome esta reflexión y tome una decisión. Todavía hay oportunidad, todavía estamos a tiempo que esta noche puedas tomar ese rol, esa responsabilidad y podamos cumplir, y cuando venga Cristo nos encuentre viviendo en la bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas. Amas a tus hijos, tus hijas. Amas a cada uno de tu creación, amigos, amigas que escuchen esta noche. Tú lo sabes, Señor, cómo viven con los hijos, con el cónyuge, si realmente te conocen o no te conocen. De repente, como la triste realidad, así como los hijos de Elí que no conocían de Dios, no sabían, y era una triste realidad. Quizás no saben. Pero esta noche tú puedes tomar una decisión y entrega tu vida a Jesús. Y con estas enseñanzas, ponga los principios y tus hijos se convertirán para Cristo. Tus hijos vivirán
en la bendición. ¿Quieres que viva en la bendición? Tú y tus hijos, tu familia. Termina ya todos los pleitos, toda la situación. Basta, termina, cancela esa maldición. Esta noche, tome una decisión, entregar tu vida a Jesús. Entonces Dios empezará a bendecirte, tu vida, tu cónyuge y tus hijos. Repite esta oración conmigo. Amado Jesús, yo me arrepiento esta noche y te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo o una hija tuya, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amado Jesús, esta noche he tomado la decisión y sé que tú me has bendecido. Pero ayúdame, Señor, a establecer estos principios con mi cónyuge y con mis hijos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, pues tienes la bendición. Pídele a Dios con todo tu corazón que Dios te ayude, que dé sabiduría para que vivas con tu cónyuge, como dice, vivir sabiamente y dando honor a la mujer como vaso más frágil. En vez de vivir con esa sabiduría de Dios, trátalo lo mejor que puedas, sobre todo a tus hijos. Los hijos aprenderán de nuestra vida. Amado Jesús, amado hermano, hermana, de repente, yo estoy seguro que Dios te ha hablado. Quizás no estabas cumpliendo este rol, esta función como líder espiritual con tu esposo, con tus hijos. Pídale perdón a Jesús, dile perdóname, Señor, que me he descuidado en esta área. Como padre, no he cumplido este rol. Dile perdóname, Señor, dile perdóname a Jesús esta noche. Y a partir de hoy día voy a cumplir esta función como líder espiritual. Voy a corregirme esto y voy a poner en práctica esta enseñanza y voy a poner estos principios. Entonces, tu palabra dice claramente, viviré en tu bendición. ¿Sí? Dígale a Jesús, porque tú ya sabes cómo acercarte a Dios, cómo pedir a Dios. Dile a Dios, ayúdame en esta área, ayúdame esto, porque esto es lo que me falta. Dile a Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, tus hijas, Señor. Dale esa sabiduría, esa inteligencia, poner esos principios, Señor, esas reglas, Señor, para disciplinar, Señor, los hijos, Señor, y así para que te conozcan, Padre, en el nombre de Jesús, toda la familia puedan servirte y puedan decirte como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, yo como esposa, como hijos, te serviremos a Dios. Así puedan decir aleluya. Dile a Jesús que esta noche Dios te ama, Dios está contigo y Dios sabe, conoce tu corazón. Tenga por seguro Jesús y ha hecho su obra, ha hecho milagro en tu vida. Solo tienes que aplicar, solo tienes que decirlo a Dios, poner estos principios y tenga por seguro, vivirás en la bendición. Cancela todas las maldiciones y viva en la bendición de Dios. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Cada hijo, cada hija tuya, cada hombre, cada mujer que ha escuchado esta noche, yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícela, Señor, cubro con tu sangre preciosa, Señor, que tus ángeles cambien su vida, su familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, sé que tú has oído y escuchado tu oración. En el nombre de Jesús te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas. Dios me lo bendiga. Es sábado.